Soy el pastor César Barrios, pastor de Asamblea de Dios Bethesda de esta vía de Tiquizate, invitando a todos nuestros hermanos y amigos a que puedan asistir a nuestras actividades de la semana. El día martes tenemos culto con los embajadores, el día miércoles culto de fraternidad de varones, el día jueves es culto de enseñanza doctrinal y el día viernes culto del concilio misionero femenil. El día sábado tenemos una hora de oración, el domingo a las 9 de la mañana nuestra escuela dominical y a las 6 de la tarde nuestro culto general. Les invitamos. Yo espero que todos tengamos la buena disposición de oír la palabra del Señor y de poder gozarnos en ella, en la palabra. Porque cuando venimos a la casa de Dios, a eso venimos, a oír palabra, a gozarnos de ella. Pues yo espero que todos nos gocemos. Voy a invitarles a que abran su Biblia conmigo y vamos a leer la palabra del Señor en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo. Seguimos con la serie de exposición, de predicación de la palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo. Ahora nos corresponde el capítulo 13. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar el capítulo 13? Pues aún todavía no lo sé, porque puede ser que en el capítulo 13 tengamos varios sermones, y especialmente estos sermones que tienen que ver con una nueva temática que hoy vamos a dar por iniciado. Capítulo 13, pero vamos a leer del 1 al 9 nada más. Ya. Del 1 al 9 vamos a leer, para que tengamos una idea clara de lo que hoy quiero hablar de la palabra del Señor. Capítulo 13 del Evangelio de Mateo, del 1 al 9. Cuando usted lo tenga, diga un amén para que podamos leer. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y él les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraban, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, ¿qué dice? Oiga. Vamos a orar. Oremos. Amantísimo Dios que estás en los cielos, quiero darte gracias, Padre, por la bendición maravillosa que tú nos das. Gracias te damos, Señor del cielo, por tu amor y tu misericordia y tu bondad. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, que hoy van a oír tu palabra, van a escuchar tu palabra maravillosa, Padre. Yo te ruego, Dios, que tú puedas bendecir las vidas y puedas preparar los corazones que hoy van a oír tu palabra. Y que esta palabra, Señor,
quede sembrada en el corazón de cada uno de los que hoy la escucharán. Muchas gracias, Señor. Amén. Bien. Pueden sentarse. El Evangelio de Mateo, en este capítulo 13, hay un inicio de una narrativa diferente a como hemos venido leyendo, escuchando y exponiendo. Dejamos a un lado, o se queda a un lado, la confrontación de Jesús con los religiosos, pero siempre sigue la idea de que a él tienen que encontrarle algo para acusarle. Aún no queda ahí olvidado, queda nada más guardado un momento. Cambia un poquito la temática, cambia la idea de la exposición, pero no se queda olvidada la intención de los fariseos y de los escribas. Entonces, estamos en este capítulo dando inicio a una exposición de una serie de sermones que pudiéramos pasar tal vez un buen tiempo oyendo, leyendo esta porción de la palabra del Señor. Vamos a entrar a considerar las parábolas que se encuentran en esta narrativa. Las parábolas. Y comenzamos con una parábola muy emblemática en Jesús, muy mencionada en el Evangelio. La parábola del sembrador. Antes de poder iniciar la exposición en sí de las parábolas, quiero hacer alguna aclaración en relación a lo que significa y a lo que es las parábolas. El recurso didáctico que el Señor emplea en esta narrativa. Es un recurso que Jesús lo hace bien, lo utiliza bien, lo marca bien, lo sabe emplear bien a sus oyentes, como buen maestro, como buen pedagogo, como buen expositor. Sabe utilizar este recurso didáctico, académico, que hoy en día, pues, no ha perdido de vista a mencionar qué es una parábola. Cuando miramos en los manuales que hay de teología y que podemos consultar algún diccionario teológico o pudiéramos consultar alguna otra fuente, ¿qué son las parábolas o qué es la parábola? La parábola es una figura literaria. Es una figura literaria que consta de una historia ficticia que se utiliza para transmitir una enseñanza moral o espiritual. Escucharon bien el concepto, ¿verdad? La parábola es una figura literaria que consta de una historia ficticia y que se utiliza para transmitir una enseñanza moral o una enseñanza espiritual. Normalmente cuando se dice que es una figura literaria ficticia, normalmente las parábolas no se dan los detalles. Quién era el hombre, cómo se llamaba, la figura, que esto y que el otro, pero hay algunas cositas que nos pueden ayudar a interpretar e entender. ¿Y qué más que Jesús, que es el maestro por excelencia, que toma de lo sencillo para llevarlo a lo más difícil, de lo práctico
cotidiano para llevarlo a lo más complicado. Y de lo más simple y fácil lo hace más difícil. Pero él utiliza las cosas muy simples, muy fáciles de entender. Su manera objetiva de enseñar, como todo buen pedagogo, utiliza recursos que están a su alcance, que están a la mano, que la gente puede entender, que el más simple puede comprender y que el más docto puede también entenderlo. Así como el que sabe mucho, el docto, como el más simple puede comprender la historia. ¿Quién no conocía un campo, un sembrado de trigo? ¿Quién no sabía cómo se sembraba? ¿Quién no sabía qué significaba trabajar el campo en la agricultura? Si estaba en un ambiente rural, en un ambiente cotidiano, en un ambiente donde la persona que estaba oyendo podía entender fácilmente acerca de lo que él estaba enseñando o de lo que él quería transmitir. Él estaba hablando con campesinos. Él estaba hablando con gente de campo, gente rural. No era gente académica. No era gente de oficina. No era gente de caché. Era gente humilde, gente sencilla, gente de campo que todos los días se levantaba a trabajar, a cultivar la tierra, a trabajar para poder comer. Entonces le entendían muy fácilmente. Sin embargo, en alguna ocasión, los mismos discípulos le dicen al Señor: Señor, explícanos, porque no te hemos entendido. Y él, miren, les dio la explicación a sus discípulos por aparte, o se los dio a nivel general. Pero él siempre, como buen maestro, no dejaba a nadie con dudas. Siempre enseñaba, siempre mostraba lo que significaba. Las parábolas que en los evangelios canónicos que tenemos, los tres sinópticos que tenemos, Mateo, Marcos y Lucas, hay alrededor de 45 parábolas. 45 parábolas tenemos en estos evangelios. De esos 45, tenemos en el evangelio de Lucas 24 parábolas. 18 son únicas. En el evangelio de Mateo tenemos 23 parábolas. De esas 23, 11 son únicas. En el evangelio de Marcos tenemos 8. De las 8, 2 son únicas. 45 parábolas. Y otro dato más. No solo en los evangelios hay parábolas. Hay en el Antiguo Testamento. Hay en los profetas también hay parábolas. Existen las parábolas también en los libros históricos, en los libros proféticos. Hay parábolas. Porque las parábolas son un recurso didáctico para poder enseñar y transmitir una enseñanza, como ya les dije, moral o espiritual. Ahora, como yo me voy a concretar en el capítulo 13, por el momento, en los primeros versículos en este sermón, yo le he titulado al sermón de hoy, le he titulado La parábola del sembrador, sus circunstancias e importancia. El tema general es la parábola del sembrador. No sé cuántos sermones me voy a llevar para explicar la parábola del sembrador, pero en esta ocasión me voy a concretar en las circunstancias y la importancia que tiene esta parábola. Miren ustedes, todas las parábolas, la mayor parte de parábolas que el Señor enseñó, que el Señor mostró, que el Señor explicó, que están en los evangelios, todas las parábolas llevan un tema en común.
llevan un tema general, llevan la intención de transmitir una enseñanza general a todos los oyentes. Y es el tema central del mensaje de Cristo. Es el tema central de la exposición de su mensaje del Señor. Y es el tema de los evangelios. Y es el tema que encierra toda la narrativa de los evangelios. ¿Y cuál es el tema general? Es el tema del reino de los cielos, del reino de Dios. Hablar del reino de Dios. El mensaje general del Señor era el reino de Dios. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos ha venido. Ese es el mensaje. Y ese es el mensaje que hoy vamos a empezar a explicar. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Qué se entiende por reino de los cielos? Cuando hablamos de reino de Dios y reino de los cielos, tenemos que definir ciertas cosas. Tenemos que analizar ciertos asuntos para poder comprender el mensaje del Señor. Él no vino a predicar del mismo. Él no vino a hablar del Mesías. Y Él no vino a decir, miren, el Mesías que los profetas les habían anunciado soy yo. Ahora vean ustedes en mí que yo soy el Mesías anunciado y enviado. Y ahora aquí estoy con ustedes. Él no vino a decir eso. Él vino a decir, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos ya está. Para Dios, para Jesús, el reino de los cielos es presente y es futuro. Es activo y es pasivo. Es en el momento y es para después. Ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos, cuando el Señor habla del reino de Dios, está hablando de una relación cósmica de Dios. En donde ese mismo Dios que se anuncia en el Antiguo Testamento, ese mismo Dios que se anuncia por los profetas en el Antiguo Testamento, ahora era una realidad. Ya no era una sombra, ya no era un anuncio, ya no era una expectación. ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo será? ¿Dónde vendrá? ¿Cuándo irá a venir? No, eso ya era algo real. Él estaba allí. Él estaba entre el mundo, entre el pueblo de Dios. Él había venido, por lo tanto el reino de Dios ya se había acercado. Porque Él es el dueño de esta naturaleza y que por Él fueron hechas todas las cosas y que por Él, dice el apóstol Pablo en Colosenses, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, las que están en la tierra, las que están en los cielos y las que están debajo de la tierra. Ya siempre he explicado eso, qué significa lo que está en el cielo, lo que está en la tierra y lo que está debajo de la tierra. ¿Verdad? Porque en el cielo hay una gran constelación de seres. Hay una gran constelación de seres. En la tierra, que no se diga, hay una gran creación de Dios. Está toda la humanidad que el Señor creó. Están todas las criaturas que el Señor creó. Está toda la creación que hay en el mar, que hay en la tierra y que hay debajo de la tierra. Todo fue creado por Dios. Y debajo de la tierra y en las profundidades del mar están otros seres que no conocemos. Otro mundo que no conocemos, pero que un día los miraremos. Esa es toda la creación de Dios. Ahora, esa creación que hoy está presente, que en algún momento
para que lleguemos al cumplimiento de Apocalipsis 21 y 22. Esta creación que hoy está, que hoy es y que hoy miramos, tendrá que ser nada. Tendrá que ser destruida. Tendrá que ser terminada para dar paso a la nueva creación de Dios. Como dice el apóstol que vio en la visión, el apóstol Juan, y vi descender una ciudad nueva que venía ataviada como una esposa que va al encuentro de su marido. Como una novia que entra en la puerta de la iglesia y va rumbo al altar. Y que el novio lo está esperando en el altar. Que viene ataviada, que viene vestida, que viene bien arreglada. Así vio el apóstol que venía descendiendo a aquella ciudad y que él dice donde ya no había esa tierra vieja, porque él vio tierra nueva y cielo nuevo. Bendito su nombre. Él es el dueño del cosmos. Él es el soberano. Él es el creador. Por lo tanto, el reino de Dios tiene que ver con todos, creyentes y no creyentes. El reino de Dios tiene que ver con buenos y malos. ¿Sabían ustedes que los que han sido escogidos para salvación son la gloria de Dios? Porque Él nos escogió, Él nos escogió, Él nos llamó, Él nos predestinó y somos la gloria de Dios. Pero ¿sabe dónde más se manifiesta su gloria? En aquellos réprobos que van a la condenación eterna también. Porque no le recibieron, porque no le aceptaron, porque le rechazaron. Entonces son dignos de condenación. Para que se manifieste su gloria también. Entonces, todo lo malo que pasa en el mundo y todo lo bueno que pasa en el mundo es para su gloria. Es algo permisivo de Dios. Eso es reino de Dios. Reino de Dios es el control cósmico de Dios. Y el reino de los cielos es lo que Dios determina con su naturaleza. Ahora voy a entrar a la circunstancia, a la importancia de esta parábola. Esta parábola del sembrador. Como ya les dije en este sermón, voy a empezar a tocar lo que significa la circunstancia y la importancia de la parábola. En las circunstancias, yo los quiero llevarlos al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Vean ustedes, capítulo 4 de Marcos. Pueden abrir su Biblia ahí conmigo. Y vamos a ver un versículo paralelo para que tengamos otra luz de la narrativa de esta historia. Marcos, capítulo 4, versículo 1 en adelante. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió, dice Marcos, alrededor de él mucha gente. Utiliza un superlativo, Marcos. Como siempre, también el evangelista Marcos es indefinido en su narrativa, pero aquí utiliza un superlativo. Alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en la barca o en una barca, se sentó en ella, en el mar. Y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba, oiga bien lo que dice Marcos, y les enseñaba por parábolas muchas cosas. Y les decía, ¿qué dice Marcos? ¿Ah? ¿Qué dice Marcos? Y les decía que en su doctrina. Mire, Marcos utiliza una expresión que Mateo no lo dice. Ya vimos el Evangelio de Mateo. Aquel día salió Jesús de la casa
Dice Mateo. ¿De qué casa? No lo dice. Marcos tampoco lo menciona. Una cuestión indefinida. Y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Igual, un superlativo. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo. Obvia o no menciona la palabra que utiliza Marcos. Su doctrina. Y hablar de doctrina, ya les enseñé qué significa doctrina. La palabra doctrina viene de dogma. Y un dogma es una aseveración de una creencia. Él estaba convencido, él creía cuál era el propósito de su venida. Él sabía qué era el propósito de su estancia. Y él sabía a qué había venido. A aperturar el reino de Dios. A anunciar la venida del reino de los cielos. La apertura del reino de los cielos. Jesús está inaugurando el reino de los cielos. El reino de Dios. Él hace la apertura. En una ocasión, entra a una sinagoga. Lo dice Lucas. En una ocasión, entra a una sinagoga. Y estando en la sinagoga, dice, y se le dio el libro para que leyese. Y toma el libro, el rollo. Y lo abre y comienza a leer. Una lectura de un profeta. Y él les dice a todos los que estaban oyendo en la sinagoga, un día sábado, un día de reposo, él les dice, delante de ustedes, he aquí, delante de ustedes se cumple esta profecía. Y le dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto Él me ha ungido y me ha enviado a darle buenas nuevas a los pobres. Miren qué palabra del Señor. Les está diciendo a todos los que lo están viendo, delante de sus ojos se está cumpliendo esta palabra. Solo faltó que les dijera, yo soy el Mesías que está frente a ustedes. Hoy se cumple esta palabra. Y el Espíritu del Señor me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Aleluya. Se estaba cumpliendo delante de ellos. Bueno, seguimos con las circunstancias y la importancia de la parábola del sembrador. Fue dicha al lado del mar de Galilea, según la narrativa de los dos evangelistas, a las afueras de Capernaum, en el mar de Galilea. El mar de Galilea es algo muy mencionado en la narrativa de los evangelistas, porque alrededor del mar de Galilea surgieron muchos milagros y muchos sucesos que marcaron el testimonio o la vida misma de Jesús en su ministerio público. El mar de Galilea, a las afueras de Capernaum. Dice la narrativa, y fue dicha a una multitud de seguidores, del cual el evangelista utiliza el superlativo. Mucha gente se acercaba a oírle a él. Dice Marcos, y eran traídas a él, y venían a él. Utilizan esas expresiones el evangelista, como dando a entender que Jesús tenía atracción. Era un hombre carismático, era un hombre atractivo, era un hombre que atraía masas, era un personaje que le llamaba la atención a la gente, que le gustaba oír la gente, le gustaba oírlo. Cuando hablaba, cuando enseñaba, cuando decía sus palabras. Era también un hombre muy seguido por las multitudes, porque también había visto en él muchos milagros, acontecimientos novedosos. Habían visto milagros palpables y tangibles que nadie podía hacer. Ninguno podía darle vida a otra persona. Ninguno podía levantar un muerto. Los fariseos no lo hacían, los religiosos no lo hacían. Hablaban bonito, enseñaban bonito y oraban bonito en la sinagoga, pero no podían sanar un enfermo. Pero no podían echar fuera un demonio. Pero no podían levantar un paralítico. No podían hacer hablar a un mudo.
no podían acallar el mar, no podían andar sobre el mar. Él lo hacía. Por eso atraía a la gente. Tenía un imán. Era un tipo atractivo. Era un hombre caritativo. Era un personaje que le gustaba a la multitud. El texto dice que venían a él mucha gente. Si Jesús hubiera estado en este tiempo de hoy, hubiera sido el más fotografiado. Hubiera sido el que hubiera acaparado las redes sociales. Pero a él lo seguían. Pero a él le gustaba a la gente oírlo. Porque la gente decía, no enseña igual que los maestros de la ley. Habla con autoridad. Habla con autoridad. Porque cada palabra que salía de su boca salía con autoridad, salía con poder. Esa palabra que llevaba poder, que le dijo a Lázaro después de 3 días de muerto, le grita: Lázaro, ven fuera. Esa palabra llevaba poder. Esa palabra que le dijo a aquella niña: levántate. A aquel paralítico que le dice: levántate, toma tu lecho y vete y anda. Esa palabra que le dijo a aquel endemoniado gadareno: vete fuera, demonio. Y el demonio le obedeció y hasta le pidió permiso el demonio para irse entre los cerdos. Esa palabra que le dijo al mar: calla y enmudece. Esa palabra de Jesús llevaba autoridad. Por eso la gente lo seguía, por eso la gente llegaba hacia él, porque también él tenía buena reputación. No era como los maestros, no era como los fariseos. Otro detalle y otra circunstancia, oiga bien, él le gustaba predicar en los montes, en las montañas y no en las sinagogas, porque no utilizó los templos para predicar. Ahora, ¿por qué razón no utilizó los templos? Estaba el templo de Jerusalén y estaba la sinagoga. El templo que había reconstruido Herodes en el tiempo de Jesús era un templo majestuoso. Aquel mismo templo que él dijo: miren todo esto y miren, un día no quedará piedra sobre piedra hasta que todo esto sea destruido. Ese templo era majestuoso, el que había reconstruido Herodes, el que había gastado Herodes dinerales y años de reconstrucción. Aquel templo que había llevado por siglos los vestigios del templo de Salomón, pero que no había sido reconstruido igual como el que Salomón construyó. Sin embargo, el templo de Herodes era un templo majestuoso. Si usted alguna vez ha ido a alguna basílica de aquí o de algún otro país y usted mira las grandes construcciones, con construcciones arquitectónicas muy llamativas, hágase la idea que el templo de Herodes, el templo que había reconstruido Herodes, que era donde se reunían los judíos, donde se reunían los seguidores del judaísmo, era un templo precioso. Sin embargo, habían grupos que se reunían en sinagogas. Él no enseñó en sinagogas. Él no enseñó en templos. ¿Por qué? Porque lo que menos querían era oírlo. No lo querían oír. Entonces él utilizó los montes, él utilizó las montañas, él utilizó a la orilla del mar. Él se subía a las barcas y cuando se subía a una barca, hacía lo que hacían los maestros de la ley en la sinagoga. ¿Qué hacía un maestro de la ley en la sinagoga? ¿Cuál era el ritual para un maestro en la ley que en la sinagoga daba la exposición así como estoy yo aquí? Que de esa idea viene la idea de los púlpitos, la idea de las plataformas, la idea de los escenarios, viene casi similar, con algunas variantes, pero casi la idea es la misma. Había un podio, se subía el maestro, se ponía de pie, abría el rollo de la ley, la leía, y cuando la leía, se sentaba alrededor de una mesa y todos escuchaban. Él enseñaba sentado, los maestros de la ley. Solo se ponían de pie para leer el rollo de la ley.
y de ahí enseñaban sentados. Jesús utiliza la misma forma. Sube a la embarcación, ¿con qué idea? Para que la gente que estaba alrededor en la playa lo pudiesen ver. Él estaba en alto en una embarcación, pero al llegar a la embarcación, él se sentaba a la orilla del barco y todos escuchándolo, sentaditos a la orilla de la playa. Puede imaginarse usted. Hágase usted la idea que estamos a la orilla del mar y que estamos todos sentaditos a la orilla del mar, a las orillas de las olas, y el barco a la orilla del agua, y el maestro enseñando en la embarcación sentado. Así lo hacía el Señor. El evangelista lo dice. Entonces, se subía al bote, enseñaba de pie, leía de pie y enseñaba sentado. La misma forma. Ahora, esta parábola utiliza uno de los recursos más interesantes en todas las narrativas de las parábolas. Utiliza un elemento sencillo, humilde, que es fácil de que pudiéramos entender. ¿Cuál es el elemento? El elemento fácil y sencillo de entender es que él toma la idea de un campo de siembra, de un sembrado. ¿Quién no conocía la siembra si ahí habían agricultores? Ahí habían campesinos, ahí había gente de campo que sabía cómo trabajar la tierra, sabía cómo sembrar el campo, sabía, un campesino sabe cuándo sembrar y cómo sembrar y qué semilla va a utilizar. Si nos ponen a nosotros que no somos campesinos y que no nos dedicamos al campo a ir a sembrar, de seguro no nos sale nada. Pero un campesino que trabaja todos los días en el campo sabe qué semilla utilizar, sabe cuándo va a sembrar, sabe cómo va a sembrar y de qué manera le va a producir su campo. Entonces, la importancia, aquí viene la importancia y voy a ir culminando el sermón de esta noche para que en la otra ocasión hablemos de los elementos de la parábola. Porque mire, aquí viene la importancia. La importancia de esta parábola no está en el sembrador ni está en la semilla. ¿Sabe dónde radica la importancia de esta parábola? ¿En dónde radica la importancia de esta parábola? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es el centro de la parábola? ¿Cuál es el núcleo de la parábola? ¿Cuál es el corazón de la parábola? ¿En dónde está la verdadera enseñanza? No está en el sembrador, porque puede ser que si él hubiese tenido la intención del sembrador, hubiera tal vez desglosado todo lo que significa quién es un hombre de campo, qué hace un personaje que se dedica a la agricultura. Pero él no, su interés no fue eso. Ni tampoco la semilla. No fue la semilla tampoco. ¿Sabe dónde está el corazón de la parábola? En la tierra. En la tierra. Las clases o la clase de tierra en donde se siembra. Dependiendo de la clase de tierra donde uno va a sembrar, así es la producción que uno va a tener. Así como usted selecciona el campo para sembrar, así como cuando si usted es agricultor y selecciona el campo para la siembra, así va a ser el resultado de la siembra. Ese es el corazón de la parábola. Esa es la tierra. Porque de la tierra determina el grado de producción que el campesino va a tener. Si usted le dice a un campesino que le da una manzana de tierra para sembrar milpa, lo primero que él va a hacer, voy a ir a ver el campo, voy a ir a ver dónde está la manzana de tierra, y lo primero que se pone a inspeccionar es qué tipo de tierra es esa manzana de tierra, qué tipo de campo es.
¿Vale la pena que dedique mi tiempo para trabajarla? O probablemente este campo no me va a producir lo que yo quiero que produzca. Ahora, el campo de la producción en la parábola del sembrador somos cada uno de nosotros. Solo basta, oiga bien, solo basta con que nos preguntemos, ¿qué tipo de tierra soy? ¿Soy la tierra que está en el camino? ¿Soy la tierra que está en los pedregales? ¿Soy la tierra que está entre los espinos? ¿O soy la buena tierra? ¿Qué clase de tierra soy? Esa es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. Ahora, si usted se pregunta, si yo me pregunto, ¿qué clase de tierra es mi corazón? Donde se sembró la palabra, donde la palabra de Dios un día fue sembrada. ¿Qué clase de tierra soy? ¿Soy camino? ¿Soy espino? ¿O soy pedregal? ¿O soy buena tierra? ¿Y cuál es lo que lo determina? ¿Y cuál es la respuesta que nos tenemos que dar? Si soy buena tierra, ¿sabe cuál sería la respuesta? Es que estoy produciendo bien, al 100%. Es que estoy dando buen fruto. Es que mi campo está produciendo. Es que mi corazón está dando el fruto que el dueño del campo quiere que dé. El dueño del campo, que es el Señor, un día va a venir y va a mirar el campo de su corazón. Va a mirar el campo de su corazón. ¿Dio buen fruto o dio malos frutos? ¿O dio frutos argeñados? ¿Se pudrieron rápido? ¿O dio fruto al 100? No al 30, no al 50, al 100. ¿Cómo lo vemos? En la producción que hacemos nosotros para el reino de Dios. ¿Y qué tenemos que producir? Usted dirá, pastor, ¿y qué tenemos que producir? ¿Cuál será el fruto que tenemos que dar? ¿Cuál será el fruto? Contéstesela con la misma palabra. Contéstela con la misma palabra. La misma palabra del Señor dice cuáles son los frutos del verdadero creyente. El Señor mismo le dijo a los fariseos, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, que en otras palabras, no hay discusión. Si estamos produciendo esos frutos, que no son los únicos, si estamos produciendo esos frutos, estamos dando al 100. Pero si nos faltan algunos, estamos dando al 30. Y si no, al 50. Y si no, probablemente nada. El campo está como aquel que no sabe sembrar y se le argeña la milpa, ¿verdad? Y se queda en hoja y no produce nada. Entonces, es solo para que nos hagamos un cuestionamiento, un autoanálisis y que nos autoevaluemos. ¿Cuánta es mi producción que doy para el reino de Dios? El otro mensaje voy a hablar acerca también un poquito más sobre el reino de Dios. El reino de Dios no está solo en la iglesia. Nuestra equivocación es pensar que el reino de Dios solo es las paredes de la iglesia. No, el reino de Dios está aquí, está afuera y en todas partes está el reino de Dios. Ahí está Dios presente.
Póngase de pie, vamos a orar. Y seguimos el otro domingo. El otro domingo vamos a platicar acerca del panorama general de esta parábola. Vamos a mirar las clases de campos donde fue sembrada la palabra. Vamos a darle gracias a Dios. Amantísimo Dios que estás en los cielos. Padre, te damos gracias porque tú permites, Señor,